pues gracias a esas prácticas tuve acceso a asuntos de una dimensión internacional y de un volumen, una entidad que desde nuestro Zaragoza pues era más bien complejo. Cuando empecé mi carrera profesional, de alguna manera tuve claro que a mí me gustaría, pues vamos, ser Harvey Specter y no alguien que trabaja para Harvey Specter, ¿no? La gente se piensa que una vez terminada la carrera te ponen el cochazo en la puerta, la casa pagada, pero el golpe de realidad al que todos y todas os enfrentáis cuando termina la carrera es este. Fuimos de los primeros despachos que instauramos el tema de la videoconsulta directamente, que una vez atendiste a un cliente norteamericano de Phoenix que estaba conduciendo en su camioneta, ¿no? Una vez con un cliente, ¿no?, que vino a España no por primera vez, pero bueno, no había venido tampoco en muchas ocasiones. Pillamos un taxi, el taxi era un Mercedes muy bonito, nuevo y tal, y el tío pues se lo quería comprar y se puso a negociar con el taxista directamente. Un cliente normal, todo bien, pero bueno, de un día a otro pues desapareció y bueno, pues descubrimos que lamentablemente le habían asesinado a balazos en su país de origen. De la gente joven que quiera emprender, acercarse a personas que realmente hayan hecho el camino que ellos quieren hacer. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo de Beyond Borders. Teníamos hoy pensado entrevistar a Elon Musk, pero en el último momento se nos ha caído y vamos a entrevistar a Álvaro Villacampa, cofundador, y también mi hermano. Buenos días, Álvaro, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí y espero estar a la altura, que el invitado que teníamos medía casi 2 metros. Sí, la verdad es que ha sido una pena, es una persona del mundo empresarial que ha tenido que viajar de urgencia, pero bueno, no vamos a desaprovechar esta ocasión y vamos a proceder con la entrevista. Bueno, yo, sin más preámbulo, creo que la gente ya te conoce, nos conocen en redes, te conocen personalmente, pero sí que creo que hay facetas de tu carrera profesional que quizá desconocen o no conocen tanto. Y ya entrados en harina, me gustaría preguntarte por tu etapa en Bruselas. Muy bien, muy interesante. La verdad es que yo estuve viviendo en Bélgica 2 años, un poquito más. En primer lugar me fui a hacer pues, unos estudios a la Universidad de Leuven, en la zona flamenca, que está a unos 20 minutos de Bruselas, y allí terminé la carrera, bastante duro, la verdad, todo en un idioma que en aquel momento no controlaba y todo esto, y el listón pues la verdad es que me supuso un esfuerzo importante. A mediados del curso decidí que adicionalmente quería aprovechar la oportunidad e incorporarme a un despacho, pues porque en Bruselas, pues al final el corazón de Europa, hay muchísimo movimiento de cuestiones interesantes a nivel internacional. Y entonces conseguí hacer unas prácticas en un despacho en la Avenue Louis, número 50, ahí en pleno centro, al lado del Palacio de Justicia, y así es un poco como empezó esa etapa, ¿no? Y cómo empecé a trabajar en un despacho, y yo me cogía la bicicleta y salía de la residencia de estudiantes en la que estaba, me iba 15 minutos pedaleando hasta la estación de tren, aparcaba allí la bicicleta, cosa que es lo más normal del mundo en Bélgica, aunque haga un tiempo muy malo, ¿vale? Y cogía el tren 20 minutos, llegaba a la estación central de Bruselas y caminando hasta el despacho todos los días, pues salía a las 8 de la mañana y regresaba a la residencia pues en torno a las 8 de la noche o así, que ya para allí pues es bastante tarde. O sea, que en Bruselas no solo hay bombones y patatas fritas, ¿no? Y cerveza, a Y ver, de eso cerveza. también hay bastante. O sea, también hay un sector legal pujante, ¿no? Y me imagino que por la localización que tiene en Europa, seguramente sea un lugar bastante clave, ¿no?, a nivel de negocios. A ver, es un hub, que se dice ahora, súper interesante, porque al final aglutina todas las instituciones europeas, o la gran mayoría, ¿no?, hasta el Parlamento, y al final pues hay un montón de grandes despachos y despachos medianos que allí pues gestionan todo tipo de asuntos súper interesantes. De hecho, yo lo que vi en ese momento fue la oportunidad de formarme trabajando en un entorno en el que pues consideraba que nuestro Zaragoza natal en aquel momento pues no estaba tan cerca, ¿no? Y al final allí, pues gracias a esas prácticas, tuve acceso a asuntos de una dimensión internacional y de un volumen, una entidad que desde nuestro Zaragoza pues era más bien complejo llegar a alcanzarlos, ¿no? Y eso yo creo que me ha aportado mucho a nivel profesional en el resto de carrera.
Sí, porque formas parte de una generación, bueno, que sigue sucediendo, ¿no? De estudiantes de la diáspora, ¿no? Quizá española, ¿no? Que ha estudiado parte de su carrera aquí en España, pero que luego ha finalizado o incluso ha empezado a trabajar en Europa o en otros países, incluso fuera de la Unión Europea. Todo esto, ¿cómo contribuyó a, a- a que quisieras dedicarte a la abogacía? Porque claro, empezar allí trabajando luego me imagino que tendrías muchas dudas, ¿no? De seguir allí, porque claro, me imagino que tienes que colegiarte allí, es decir, es otro idioma, es otra cultura. Sí, al final tienes como ventajas e inconvenientes, ¿no? Yo la verdad es que en aquel momento no tenía muy claro el dedicarme a la abogacía. De hecho, lo que es la carrera académica la había orientado más bien a realizar una oposición, pero sí que es cierto que lo que vi me gustó, ¿no? Y cuando te pica el bicho de la abogacía y ves, ¿no? Pues yo me acuerdo que en el momento consumía la serie Suits a todos los días, ¿no? Era como ¿Cuánto mal ha hecho? la gasolina ostras, yo este mundo me gusta y demás. Y luego encima tenía la fortuna de, ¿no? De haber iniciado ahí. Y para mí el tener esa oportunidad, para empezar, pues te da el idioma, ¿no? El idioma, el inglés, además muy orientado a nivel profesional, o sea, más allá del inglés que puedes coger, pues de las relaciones sociales que tienes como estudiante, ¿no? Que también es muy importante, pero a nivel profesional, a nivel jurídico, inglés jurídico, francés jurídico, porque Bruselas está en la zona francófona y eso pues era un reto, pero también era un valor añadido a esa experiencia, ¿no? Y el tema de la colegiación y todo eso allí, yo me colegié en España en cuanto fue posible, porque pensé que para ese camino pues era un requisito indispensable cumplir con todas las formalidades. Sí que es cierto que en el despacho teníamos, los socios del despacho pues tenían colegiaciones, pues como algunos de nuestros clientes ahora, que tienen pasaporte de aquí, de allá y de más allá, ¿no? Y estaban colegiados tanto en España como en Bruselas o en Bélgica, que además en Bélgica es muy curioso porque existen distintos colegios de abogados en función de la zona, es decir, no es lo mismo la zona francófona que la zona neerlandesa, ¿no? Entonces es un país bastante curioso a nivel de derecho internacional y luego en el medio el corazón de Europa, ¿no? Entonces fue un reto, pero yo creo que muy interesante, ¿no? Y oportunidades. Al final, estar conectado con el mundo internacional, hilándolo con lo que me preguntabas, ¿no? De qué te aportó. Claro, nosotros, que ahora lo contaremos, ¿no? Pero cuando yo regresé a España, el tema internacional es lo que nos lleva a dedicarnos a lo que ahora nos dedicamos, ¿no? El seguir conectado con ese mundo de gente de todos los países. Sí, yo lo que creo y creo que fue una de tus grandes aportaciones, ¿vale? Y creo que es esa cultura jurídica internacional, ¿vale? Una forma diferente de entender la profesión, porque yo creo que la profesión se ha entendido siempre, al menos aquí en España, o por lo menos lo que hemos podido ver a nivel local, ¿no? Un abogado español, ¿no? Pero los abogados que se dedican quizá al derecho internacional privado, que conviven con diferentes jurisdicciones, que tratan de buscar soluciones que ya son transnacionales, es decir, que tienen una problemática que puede ser diferente, ¿no? Aunque en algunos aspectos se parece a este país que tiene tanto, tanto particular. Entonces yo creo que esa experiencia, ¿vale? Y esa visión jurídica internacional creo que también fue luego clave a la hora de venir a España, ¿no? Porque una vez que llegaste a España, bueno, pues está claro, la gente quizá ya conoce un poco la historia, aprovechamos la oportunidad, los abogados hermanos, ¿no? De montar un despacho con clara orientación hacia el derecho internacional, en su variante de la extranjería, pero también en variante de negocios y de empresas. Y bueno, en ese momento, o sea, yo creo que todo ese bagaje te brindó la oportunidad quizá de acceder a clientes con esas necesidades, ¿no? Totalmente. Al final, yo cuando empecé mi carrera profesional, de alguna manera tuve claro que a mí me gustaría, pues vamos, ser Harvey Specter y no alguien que trabaja para Harvey Specter, ¿no? Y esto es una decisión personal. En nuestro caso, como los abogados hermanos, siempre habíamos tenido la idea, ¿no? De desarrollarnos de forma conjunta y por nuestra cuenta, emprendiendo nuestro propio proyecto. Y cuando yo estaba en Bruselas, ¿no? Sentía
que eso pues tendría que arrancar cuanto antes, y creo que la parte internacional nos brindaba una serie de oportunidades que nosotros consideramos en aquel momento que nos estaban aprovechando, ¿no? Por lo menos a nivel local en España. Y el escenario, el haber estado, pues nosotros teníamos asuntos que mezclaban multitud de países y que además mezclaban empresas y personas. Entonces, de ahí es un poco a la idea, ¿no?, de montar un proyecto jurídico que aglutinara servicios tanto a las empresas a nivel internacional como a las personas, ¿no? Que quizá la parte más visible en estos años ha sido la parte dedicada a las personas, porque el branding que le hemos dado es más cercano, más una comunicación como más, pues eso, más cercana y personal, y en el campo de las empresas la comunicación pues evidentemente es distinta, ¿no? Pero que nosotros nunca hemos dejado de estar vinculados al mundo empresarial, al mundo de los negocios internacionales, del emprendimiento, y esa parte yo creo que es muy interesante que nuestros telespectadores la conozcan, ¿no? Y que podamos realmente contar nuestra experiencia en ese ámbito. Sí, volviendo al tema de los inicios, ¿no? Porque hay mucho abogado junior y mucha gente joven con muchas ganas, ¿no?, de triunfar, y claro, yo creo que cualquier persona que termina la carrera de Derecho ahora con el máster y todas estas cuestiones se encuentra las mismas dificultades que todos nos hemos encontrado, ¿no? Volviendo al tema de los inicios, ¿no?, de volver aquí a España, comenzar, ¿no?, la colegiación, perdón, todo esto, ¿cómo lo recuerdas? ¿Lo recuerdas, en otras palabras, el esfuerzo recuerdas más el esfuerzo, te compensa, no te compensa? Porque muchas personas piensan que ejercer la abogacía no es ser empresario o no es emprender. Y yo creo que se equivocan mucho en esto, ¿vale? Yo creo que ejercer la abogacía es una forma de emprender, porque finalmente el abogado es una persona que mayormente está solo y tiene muchas dificultades que superar y no tiene unos ingresos fijos que percibir. Con lo cual, te quería preguntar un poco sobre ese comienzo donde todos son unas expectativas enormes, ¿vale? O sea, la gente se piensa que una vez terminada la carrera te ponen el cochazo en la puerta, la casa pagada, y que prácticamente ya eso es el sueldo Nescafé, pero el golpe de realidad al que todos y todas os enfrentáis cuando termina la carrera es este. Entonces, en tu piel, ¿cómo viviste esto? Porque estoy convencido de que esto también te pasó a ti. Desde luego, la verdad es que, a ver, abandonar un proyecto que tenía cierta estabilidad, ¿no?, en Bruselas, y que además era súper shiny, en el sentido de que pues cada vez que uno regresaba a, a España, ¿no?, pues todo el mundo, estás allí en un despacho en Bruselas, en el centro y tal. Fue una apuesta arriesgada, la verdad, que yo creo que solo se puede solo se puede tomar esa decisión con una combinación de ilusión e inconsciencia importante, porque la verdad es que ahora, echando la vista atrás, a mí es de las cosas que más me emocionan, es haber superado esas dificultades, ¿no? Porque también es cierto que yo tuve la suerte de tener a la primera mitad de los abogados hermanos que eres tú, y eso pues creo que no todo el mundo tiene esa suerte de tener ese apoyo, que muchas de las veces era moral, ¿no? De la impotencia ante situaciones que son muy incómodas, ¿no? En el sentido de tú llegas, inicias tu actividad con toda la ilusión, inviertes los ahorros que puedas tener y los que no puedes tener también en cumplir con todas las formalidades para poder prestar los servicios, en tener una presencia física que te permita atender a los clientes, y al final del día no llama a nadie, ¿no? O lo que es peor, que también nos pasaba con cierta frecuencia, que reservaban las consultas o reservaban las reuniones con los abogados, con nosotros, y luego no te pagaban y te dejaban de pagar en la cara. Entonces yo siempre digo que cuando eso sucedía, claro, lo primero que pensabas es que ese tío era un jeta, ¿vale? Pero también es cierto que había que profundizar un poco más, ¿no? Porque la mayoría de las personas no son así. La mayoría de las personas quizás es que no le veían el valor. Entonces fue cuando viene el verdadero golpe de realidad, que es que en la universidad no te han preparado para aportar valor. Es decir, te han preparado, te han dado unas herramientas que yo pues estoy muy orgulloso de haber estudiado en la Universidad de Zaragoza, haberme ido luego con una beca a la Universidad de Granada, haber estudiado con otra beca en la Universidad de Lovaina, etcétera.
pero no me enseñaron esa parte que tú aludías de empresarial, ¿no? De, no, yo quiero aportar valor y que el cliente se lo vea y lo compense con una retribución económica. Entonces, fueron momentos muy duros, se prolongó muchísimo más en el tiempo de lo que uno pudiera pensar. La progresión siempre ha sido muy despacito, ¿no? Piano, piano, y hay que tener cierta resiliencia, que se dice ahora, que no es más que capacidad de aguantar y capacidad de visualizar el objetivo y seguir remando como si no hubiera un mañana. Sí, porque son muchos los soldados que han caído en el camino. Bueno, ese es un tema muy interesante. Porque realmente, o sea, lo que quiero decir es que el tirón de emprender, en este caso la abogacía, creo que es bastante complejo, ¿no? Entonces, son muchos los casos de personas que han desistido de esta carrera. Y lo entendemos perfectamente. Nosotros quizá pues tenemos unas particularidades que nos permiten estar todavía en la batalla, ¿no? Pero sí que es cierto que nos gustaría también trasladar un mensaje de esperanza y optimismo a la gente joven que se quiere dedicar a esta profesión, que es una profesión preciosa, de la cual se puede vivir si tienes mucha pasión, muchas ganas e inviertes dinero, también hay que decirlo, pero ciertamente sin ese esfuerzo y sin esa capacidad de aguantar es prácticamente imposible, ¿vale? Además hay que tener también cierta inventiva y no dar por garantizado esos ingresos. Creo que no está bien canalizadas las expectativas de un estudiante, por lo menos en lo que nosotros conocemos, a lo que luego el mercado está dispuesto a pagar. Y tienen que saber y tenéis que saber que esto es una cuestión dura de aceptar, ¿vale? Y el que acepte eso se ahorrará mucha frustración y todo ese tiempo lo conseguirá acortar y empezar a trabajar en la línea que tiene que trabajar, ¿vale? Bueno, nosotros nunca hemos dejado de asistir a congresos, conferencias, eventos de lo nuestro, de otras cuestiones. En otras palabras, nunca hemos dejado de formarnos y de asistir a los foros donde podíamos extraer valor. ¿Cómo de importante crees que es esto para un empresario, para un abogado? Yo pienso que es un tema esencial, es decir, nosotros, y siempre lo contamos, ¿no?, que invertíamos todo el dinero que entraba, es decir, y lo invertíamos precisamente en eso, en formarnos, en conseguir tener ese conocimiento, esa experiencia y en poder aportar ese valor a los clientes. Y por lo tanto, pues como bien sabes, nos hemos recorrido la geografía española y no solo española, en búsqueda de esos foros donde puedes conseguir ese conocimiento y esos contactos a la hora de luego solucionar cuestiones jurídicas que entran por la puerta del despacho. A mí me parece que cualquier persona que quiera iniciarse un proyecto, que quiera iniciar un proyecto jurídico, y especialmente un estudiante que acaba de terminar la carrera, lo que tú decías, tiene que ser consciente de que el conocimiento que tiene es bastante limitado y casi siempre muy teórico. Entonces, la manera de aterrizar todo eso a nivel práctico en estos foros se avanza muchísimo, ¿no? Y compensa con creces, porque yo recuerdo muchas veces que nuestros viajes del año eran estos congresos. Bueno, es que no había, las vacaciones era ir a un congreso, ¿no? Entonces, Era casi una suerte de vacaciones. totalmente, pero además era el presupuesto estaba dedicado a los congresos. Y luego además nosotros, y esto es algo que yo también recomiendo, porque en general hay una concepción de los congresos como un ambiente súper festivo. Claro, Juan Ignacio y yo, con lo que nos costaba acudir a un congreso, lo exprimíamos como una naranja por la mañana para el desayuno. O sea, era tomar notas de todo, luego trabajarlas, publicar un artículo en nuestra web, en nuestras redes sociales. O sea, era, en el fondo yo recuerdo esos días apasionantes, conociendo gente y compañeros súper interesantes, pero nosotros hacíamos, o sea, sacábamos el máximo de la experiencia y llegábamos verdaderamente exhaustos, ¿no? Lo recuerdo exhaustos, y es más, muchas veces te sabía mal porque los compañeros de los congresos o los contactos que hacías ahí te decían, no, vente a tomar unas copas o lo que sea, y te digo, no, es que no es el momento para nosotros, ¿no? No es momento de gastar en copas, de perder el foco. O sea, nosotros en ese momento necesitábamos, para cumplir nuestros objetivos en aquel momento, trabajar cuando terminaba el congreso. Entonces yo creo que esa es la fórmula secreta para realmente aprovechar esa inversión. Ten en cuenta que para una persona que empieza a acudir a un congreso en Algeciras, por ejemplo,
desde nuestro Zaragoza, pues suponía un gasto muy importante. Y luego son congresos que, bien es cierto que no es que sean cifras muy altas, pero cuando estás empezando, pues gastarte 500 euros en acudir, y en nuestro caso el doble, porque siempre vamos los dos, porque es la mejor manera para sacarle el máximo partido, pues era un reto, ¿no? Pero vamos, lo recomendaría sin duda. Sí, la formación yo creo que tiene que ser constante, ¿vale? Tiene que ser una cosa que dure toda tu carrera profesional, no solo para estar al día, sino porque además esto te permite, y pasamos a otro bloque, tener una serie de contactos, una serie de sinergias, no solo con otros profesionales también de la abogacía, sino con nuevos clientes, proveedores, etcétera. Yo creo que es súper importante, y una de las cuestiones más espectaculares del mundo internacional es esa capacidad de interlocutar con personas que quizá de otra manera en tu vida habrías podido conocer, ¿no? Y creo que eso es de una riqueza también que animamos a todo el mundo a que tenga estas experiencias, porque conocer a gente de esos países, ¿vale? O que ven la vida de otra manera, o que aportan valor a la sociedad de otra forma que tú no pensabas, es maravilloso. No sé si quieres contarnos alguna experiencia de algún cliente en particular o algo hasta donde puedas contar. Pues sí, la verdad es que hay una cosa que a mí siempre me toca un poco la patata, ¿no? Que es que cuando empezamos, ¿no? Y la parte más visible de nuestra actividad era pues el movimiento internacional de personas, permisos de residencia, visados y demás. Y hay que entender que en aquel momento, y no hace tanto, pero en aquel momento en España esa materia no tenía el glamour que tenía el M&A, el International Taxation o whatever, ¿no? Y claro, era como, pero esto ya es interesante, ¿no? De algunos compañeros que no entendían o amistades. Y yo decía, tío, si es que esta materia es una maravilla. O sea, estoy aquí haciendo una gestión con el CEO de una empresa de los Estados Unidos, ¿sabes? Que es un tío que se ha formado en Stanford, que es, vamos, que es que en mis sueños podría haber llegado yo a alcanzar estar con esa persona y compartir además un journey de varios meses y tener la ocasión de reunirme con él durante muchas ocasiones y hablar de todo y aprender de eso, ¿no? Y eso afortunadamente nos ha pasado de forma constante y recurrente. Y tenemos clientes que tienen empresas en Silicon Valley, tenemos clientes que tienen intereses en África, empresas en África, tenemos por supuesto gente de todo Hispanoamérica y generalmente son gente que te aporta un valor brutal, ¿no? Y además a todos los niveles, ¿eh? Porque no solo a nivel empresarial. Yo siempre he dicho que el mundo internacional tiene una fuerza y una pujanza que es algo que a mí me encanta porque nosotros intentamos absorberla, ¿no, hermano? Sí, sí, como tomando el sol, pero... Intentamos absorberla porque en el fondo te hace vibrar, ¿no? Es algo que está súper vivo y sin embargo puede parecer en determinados sectores y en determinadas cuestiones aquí en Europa, y en concreto quizás en España, que está como adormecido, ¿no? Y el mundo internacional es vibrante y esa fuerza que traslada cualquier persona que inicia un proyecto en otro país, yo siempre lo he dicho, yo quiero que se me pegue. O sea, estamos en nuestro país, pero en el fondo tenemos esa misma fuerza, ¿no? Y vamos a pelear con ellos para conseguir su objetivo. Y en parte es esa sinergia que decías, ¿no? Que se crea de gente que viene a sumar, de gente que viene a aportar y de gente que viene a dejarse la piel por cumplir esos objetivos. Y a mí eso me parece que es una oportunidad perdida para aquellos que lo vieran como un problema. Sí, yo lo que creo es que quizá más es una visión es más abierta quizá de la profesión, más abierta incluso de la vida, ¿no? Es decir, yo creo que traer a gente a tu vida que viene de fuera, que tiene otras experiencias, incluso tú ir por allá y compartir, yo creo que es entender tal y cómo funciona el mundo ahora, ¿no? Yo creo que España es un país que ha mirado mucho hacia su ombligo, ¿vale? Por las razones que sean, y yo creo que ahora el momento para crecer es ya mirar a nivel global. Es decir, incluso para cualquier tipo de negocio, por pequeño que sea, ya no puede poner las fronteras que tenía antes, ¿vale? Una pequeña tienda de barrio ahora mismo, si vende solamente en su barrio, pues va a tener mucho más difícil existir. Entonces, la internacionalización de las empresas pequeñas, muy pequeñas, es importantísima. Entonces, yo creo que es una manera de entender además el emprendimiento y los negocios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, creo que en ese aspecto pues nos gustaría crecer y creo que cualquier pequeña empresa tiene que tener esa perspectiva, ¿verdad?
A mí me fascina el mundo internacional, me encanta cuando hemos tenido que ir a la Défense en París a negociar un contrato, cuando hemos tenido que viajar por motivos profesionales y conocer este tipo de personas, este tipo de culturas distintas y su visión. Lo que más me llamaba la atención al principio siempre es la visión que tienen de España desde fuera, que es algo que creo que también nos enriquece muchísimo, ¿no? Es como un feedback de cómo nos ven y qué es lo que esperan, ¿no? de aquí, que nosotros desde la parte interna no eres tan consciente. Y a mí eso me parece que genera un montón de oportunidades y lo veo de una riqueza brutal. Y por supuesto que nosotros siempre hemos estado abiertos a trabajar con cualquier parte del mundo. De hecho, fuimos de los primeros despachos que instauramos el tema de la videoconsulta directamente, que ahora ya está mega extendido, pero nosotros nos adelantamos unos cuantos años a la pandemia y eso nos permitió, yo me acuerdo que tú me lo cuentas casi siempre, porque una vez atendiste a un cliente norteamericano de Phoenix que estaba conduciendo en su camioneta, ¿no? Y cuando colgaste la reunión, me llamaste y me dijiste, tío, no te lo vas a creer, pero es que estaba hablando con un tío americano que ha cogido y estaba conduciendo, ¿vale? Pero es que lo mejor de todo es que me dice, espera, espera, que en inglés, ¿no? Pero espera, espera, tal, que y de repente ha ido como a un parking y se ha subido su mujer y entonces hemos tenido la consulta, pero mientras conducían. Y bebían Coca-Cola. Sí, Puede haber algo más on the way americano. home, ¿sabes? O sea, en plan, y entonces es ese tipo de anécdotas, ¿no? De ser consciente de otras realidades, ¿no? Y de una práctica profesional que ya no es tan formalista, ¿no? Que el aporte de valor está orientado a solucionar completamente al cliente y puede darse en situaciones pues de lo más insospechadas, ¿no? Sí, además hay una cosa muy, y esto ya barremos para para casa, ¿no? Respecto a lo jurídico y a lo legal, yo creo que el desafío es tan grande a nivel global, la convivencia de toda la normativa a nivel práctico que supone para unos chavales que en el fondo pues son jóvenes e inexpertos. Esa apertura a nivel global del common law, el derecho continental, pues es que todo eso es realmente espectacular, ¿no? Es una oportunidad y además luego cuando lo pones en lo práctico, en una empresa que quiere hacer un contrato, en una empresa que resulta que un proveedor pues ha dejado de prestar los servicios o un cliente no ha pagado, o han comprado en China un contenedor, o sea, es que todo eso, o sea, puesto en la práctica es simplemente espectacular. Y yo creo que eso no hay estudiante que haya podido tener una experiencia así hasta que lo vives, porque en el fondo es muy bonito pensar que todo se resuelve A, B, pero luego la realidad es todo el abecedario. Tal cual, o sea, a mí me explota la cabeza y me sonrío porque es que me vienen tantos recuerdos de tantas cosas relacionadas con esa parte que es fascinante. O sea, si te gusta lo jurídico, creo que en el mundo internacional y en ese encaje entre distintas normativas, entre distintas visiones del mundo y demás, creo que allí es donde el aporte de valor de una persona que comprenda cómo funcionan los sistemas jurídicos y que tenga ese conocimiento de encajar las piezas es brutal cuando tú ves que el cliente, ¿no? Un cliente de países tan distintos pues como Gambia o como Burkina Faso o incluso Rusia o Ucrania, y cuando ves que se unen las piezas y entonces al tío se le iluminan los ojos de, ostras, que es una solución y encima es buena, es algo que es un match perfecto que yo creo que a los que nos gusta nos hace vibrar, ¿no? Vamos, para mí me fascina, me encanta y me apasiona que esto que hacemos y las oportunidades que surgen relacionadas con ello. Sí, porque ligándolo con otro bloque, la inteligencia artificial, ¿vale? Ahora te quiero preguntar, pero a modo de introducción, claro, nosotros hay una especie de nube negra, ¿no? Que dice que todos los abogados o que la profesión se ve amenazada por la inteligencia artificial, que va a haber un gran reemplazo, ¿no? Pero realmente, o sea, yo lo que creo es que con las particularidades que tiene el mundo internacional, los negocios, también incluyendo la extranjería, ¿no? Que en cierta medida es un emprendimiento, los abogados son más necesarios que nunca. O sea, un abogado que sepa interpretar, es decir, no va a haber una inteligencia artificial que domine, no va a haber un anillo que domine todas las jurisdicciones del mundo. Eso es muy difícil, no ha existido ni va a existir nunca, ¿vale?
Entonces yo creo que ciertamente la figura jurídica, la figura del abogado, del asesor altamente cualificado, que sabe interpretar, que sabe prevenir, que sabe acompañar a su cliente en su devenir global, es que yo creo que es una figura ahora mismo capital, no solo en los negocios, sino también en la organización de la vida personal de muchas familias que pretenden emigrar a otros países, ya sea montando un negocio o simplemente viniendo a trabajar por cuenta ajena. ¿Vale? Me gustaría preguntarte sobre la inteligencia artificial y sobre la figura de los abogados. Sí, a ver, nosotros, como todo el mundo sabe, somos muy fans de la tecnología, nos encanta, la utilizamos tanto a nivel interno como externo y creemos que puede, o sea, que tiene un impacto en la productividad que yo creo que nadie puede permitirse renunciar a él, ¿no? Ahora bien, es cierto que hay una cuestión muy clara que va en la línea de lo que tú decías, que la inteligencia artificial al final no puede realizar determinadas tareas, ¿no? O assessments, valoraciones de riesgos, ¿no? O interpretaciones que no están a su alcance todavía y que yo lo veo bastante lejano, especialmente, como bien has dicho, cuando tienes que unir tantísimas piezas. O sea, estamos hablando de que la inteligencia artificial en el mundo jurídico todavía no ha conseguido integrar todas las verticales de un ordenamiento jurídico, como decías tú, en un anillo único. Pues imagínate cuando el panorama es internacional, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando una persona o una empresa realiza un desplazamiento internacional o tiene una relación comercial internacional, que son los ámbitos donde nosotros más nos movemos, la figura del abogado es esencial para entender, para que la persona entienda los riesgos que está asumiendo, cómo los estamos gestionando, ¿no? El allocation risks de vamos a gestionar esta situación. Al final, una cosa es el conocimiento, y el conocimiento yo lo entiendo de una forma que puede ser como estática, y otra cosa es cuando tú inicias ese proceso y eso ya se convierte en una fotografía dinámica, donde si no tienes al acompañante adecuado a tu lado, las probabilidades de que la líes parda son enormes. Es decir, a día de hoy todos, y nos incluimos nosotros, hay muchísimo conocimiento de tipo estático en Internet. Lo otro es mucho más difícil de conseguir y sobre todo conseguir un acompañamiento de calidad, ¿no? Porque al final tú puedes acudir, lo hablamos casi siempre, ¿no? En el mundo médico, puedes acudir a ese conocimiento estático de me duele la cabeza y buscas en Google y bueno, agárrate porque vas a morir mañana, ¿vale? Pero tienes ahí una serie de bases de datos a las que puedes consultar las distintas posibilidades y demás. Vale, con el derecho pasa parecido, tú puedes mirar qué permiso me toca y puedes leer, pero al final la decisión de cuál camino elegir y luego la gestión de ese camino y la gestión de los riesgos, de las circunstancias que van cambiando, ahí es donde realmente el aporte de valor, yo creo que la inteligencia artificial no va a llegar. Claro. Porque nosotros lo que hacemos es adaptarnos de forma constante, es decir, cuando una empresa traslada aquí a un equipo de 15 programadores y los traslada a distintos países, tenemos el inconveniente de que ese proyecto va a durar en el tiempo unos cuantos meses y allí puede surgir un cambio de gobierno, un cambio de normativa, un cambio de la geopolítica que afecte el funcionamiento del consulado. Entonces, claro, tú puedes leer la teoría, el conocimiento estático que puedes encontrar en Internet o incluso en la propia norma, pero luego cómo solucionas en la práctica. Entonces yo creo que esa distinción es esencial para entender el impacto que va a tener la inteligencia artificial y que yo pienso que se va a traducir en lo que está siendo para nosotros, ¿no? Una herramienta que nos facilita ese trabajo, que hace que sea más eficiente y que nos permite aportar mayor valor. Exacto, bueno, siempre estará, ¿no?, el cliente que ha preguntado a ChatGPT, ¿no? Y te dice, bueno, pero es que ChatGPT me ha dicho que puedo establecer una empresa en Estonia en 3 simples pasos. Y claro, luego aterrizar eso es bastante más complejo, ¿vale? ChatGPT o un folleto publicitario de un asesor de allí que vete tú a saber, ¿no? Entonces, yo creo que quedan abogados para rato, de hecho, seguramente sea una de las profesiones que más ha durado a lo largo de la historia, ¿no? Y yo creo que la inteligencia artificial, hermano, suscribo 100% lo que has dicho, va a haber una etapa de convivencia y esas herramientas que sepamos utilizar pues van a ser de gran utilidad para mejorar la producción.
Bueno, y en esto de la inteligencia artificial hay cosas que nunca van a poder sustituir, ¿no? Y yo creo que en este campo, bueno, pues siempre puede haber alguna anécdota que a mí me gustaría pensar cómo la inteligencia artificial va a solucionar este problema. Yo creo que Álvaro seguramente tiene alguna que contarnos. Hombre, hay muchísimas, ¿no? Pero a mí así rápido me viene una a la cabeza y es que una vez con un cliente, ¿no? que vino a España no por primera vez, pero bueno, no había venido tampoco en muchas ocasiones. Y claro, fue un poco impactante para nuestro modo de entender porque, bueno, pillamos un taxi, el taxi era un Mercedes muy bonito, nuevo y tal, y el tío pues se lo quería comprar y se puso a negociar con el taxista directamente. Y claro, no hablaba el idioma o chapurreaba alguna cosa y tal, porque venía del francés, y el del taxi estaba flipando. Dice, pero en plan, pero, ¿sabes? Esto es, ¿dónde está la cámara, no? Y claro, el otro le decía que tenía el dinero para comprarlo, que eso no era un problema, ¿sabes? Y claro, y luego, ¿cómo le explicaría la inteligencia artificial a esas dos partes, ¿no? Que aunque se pusieran de acuerdo, que no va a ser tan sencillo, porque en nuestro caso, nuestro cliente pues todavía no cumplía con ninguna formalidad básica para poder tener un vehículo y su intención era evidentemente utilizarlo, ¿no? Entonces fue una situación muy cómica que gracias a Dios también el taxista se lo tomó pues muy bien, ¿no? Pero eso, ahí que, ¿cómo interviene la inteligencia artificial, ¿no? En fin. Sí, sí, es complejo. Bueno, y luego hay situaciones que quizá no son tan divertidas, ¿no? Y que yo creo que muchos abogados pueden haber experimentado, pues que claro, la inteligencia artificial no va a llegar a todos los sitios, ¿vale? Nosotros tuvimos un caso ya hace muchísimos años, ¿no? De una persona del ámbito empresarial que vino de un tercer país, de fuera de la Unión Europea, y que, bueno, pues fue un cliente normal, todo bien, pero bueno, de un día a otro pues desapareció y claro, pues nosotros no volvimos a saber nada de esta persona y bueno, pues por la curiosidad que yo creo que la inteligencia artificial es poco probable que tenga, pues al cabo de unos años pues pensamos, oye, ¿dónde está esta persona? Oye, vamos a ver porque es muy raro, ¿no? Una persona que había cumplido todo perfectamente normal y bueno, pues descubrimos que lamentablemente la habían asesinado a balazos en su país de origen. Entonces, claro, ¿cuál es la sorpresa desagradable, ¿no? de una cosa así que yo creo que la inteligencia artificial no nos hubiera avisado? Así es, la verdad es que yo me acuerdo que eso, porque además pasó mucho tiempo, ¿no? O sea, archivamos el caso porque el cliente desapareció inicialmente, pues más de 6 meses y ya dijimos, "Oh, qué raro, no sé qué". Pero bueno, también es cierto que en otras ocasiones nos había pasado con otra tipología de clientes, ¿no? Que tienen la intención de venir y luego finalmente, pues por motivaciones de todo tipo, personales o empresariales, finalmente no lo llegan a cumplir, ¿no? Pero en este caso sí que nos llama muchísimo la atención porque el tío había hecho como un paso muy firme para venir y todo esto, ¿sabes? Y yo me acuerdo que lo miramos, pero muchos años después, Sí, ¿sabes? no, O sea, la noticia ya era antigua cuando la vimos sí. y la verdad es que alucinamos un poco, ¿no? Pero Porque por eso, que nosotros creemos que la inteligencia artificial, o sea, es una herramienta potentísima, pero yo creo que la intuición, la capacidad de investigación, la tenacidad, es algo que todavía tenemos que tener nosotros, ¿vale? Y no podemos delegar. En otro orden de cosas, a mí me gustaría hablar del mundo de las startups, ¿no? Nosotros nos hemos acercado a ese mundo, hemos asistido a varios eventos, tenemos un poco de experiencia en eso y yo creo que me gustaría directamente preguntarte por el postureo de todo esto y si realmente debajo hay sustrato, que yo personalmente creo que sí que hay sustrato. a ver, yo coincido, ¿no? Al final es un mundo super shiny al que se acercan muchísimos interlocutores y yo creo que como todo, pues hay que saber diferenciar el grano de la paja, ¿no? Y en el fondo eso es más complicado de lo que pueda parecer. Al final, pues nosotros estamos muy cerca del mundo del emprendimiento porque es algo que nos apasiona y nos gusta, pero como pasa con el derecho, ¿no? Que en la teoría es todo muy bonito, es todo idílico, ¿eh? ¿Encaja? Encaja perfecto y luego cuando descubres que cualquier parecido de la realidad con la teoría es pura coincidencia, es muy frustrante y en ese sentido, pues al igual que hablábamos antes, ¿no? de la gente joven que quiera emprender, creo que las figuras del mentorizaje y todo esto tienen un papel esencial, ¿no? Porque al final yo la recomendación que le daría a todo el mundo sería eh, acercarse a personas que realmente hayan hecho el camino que ellos quieren hacer, ¿no? Y en ese sentido también siempre, pues ojos bien abiertos y que sean como esponjas, ¿no?
y que a partir de ahí pues generen su propio sentido crítico y rodeados de ese grupo de confianza, asesores o mentores o como lo queramos hablar, pues que sean conscientes de que el camino es muy duro y muy apasionante, ¿no? Al final, la historia de las startups, y nosotros tenemos clientes que están montando sus startups internacionales en España, es decir, y a mí eso me fascina también, el poder ayudar a que en la economía española vengan proyectos que han tenido éxito en otros países y se desarrollen aquí, y esa apertura de mercados y esas sinergias, ¿no? Me parece espectacular. Pero eso sí, siempre aterrizando las ideas y no dejando que los sueños o el brilli brilli al final no te permita discernir la realidad, ¿no? Y así es como lo veo yo. Ahora es un mundo súper interesante con interlocutores de primer nivel y que a nosotros nos ha dado la oportunidad, por ejemplo, de crecer muchísimo y a nivel profesional y a nivel personal, y que yo creo que hasta las administraciones públicas cada vez, ¿no?, se han dado más cuenta de que es una generación de valor súper importante ese camino y se están acercando, ¿no? Sí, yo respecto a la recomendación que quizá se podría hacer a una persona joven que está iniciando un proyecto de estas características, es que, por supuesto, busque ayuda, ¿vale? O sea, yo creo que el emprendedor tiende a echarse todo encima suyo, y creo que eso puede ser un error en la medida en que no tenga contrapesos, ¿vale? Yo creo que la figura del mentorizaje, incluso la figura de los socios, puede ser muy interesante, porque eso puede hacer que precisamente a la hora de estudiar las ideas, ese enamoramiento apasionado, muchas veces temerario, a veces irracional, ¿vale? Que sí, que puede desembocar en una idea maravillosa que lo reviente, pero también puede ser una idea malísima, que te arruine. Entonces yo creo que no está de más saber que uno tiene ciertas limitaciones, ¿vale? Que eso no significa que uno no crea en su propia capacidad, sino que sea consciente de la torta que se viene, ¿vale? Porque muchas veces, por no preguntar o no contrastar, se pueden cometer errores de los que, pues lo peor de todo, yo no creo que sea perder dinero, sino también perder el tiempo, ¿vale? Entonces, creo que es muy importante también no refugiarse en los buitres que hay por el camino, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchos emprendedores, y de esto se habla poco, que pueden llegar a ser víctimas de proveedores, ¿vale? Porque al final, claro, en una startup, ¿cuál es el objetivo? ¿Vale? Es que eso es lo primero que te tienes que plantear. ¿Qué es lo que quieres? O sea, yo creo que en el camino de aportar valor y de tener una empresa, o sea, te tienes que hacer muchas preguntas, ¿vale? Para poder evitar los problemas que toda esta gente tiene, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Conseguir una ronda de financiación? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Vender la empresa? ¿Hacer un exit? Son todo cuestiones que te tienes que preguntar, ¿vale? Y que tienes que contrastar con gente con la que no entres en conflicto de interés, ¿verdad? No sé si quieres aportar alguna cosa aquí. Bueno, de hecho yo pienso que para mí, y creo que objetivamente para nuestros proyectos, siempre, como hemos empezado, la ventaja de ser dos hermanos, ¿no? La ventaja de los abogados hermanos es precisamente esa, que nosotros, desde que nos conocemos, que es desde siempre, pienso que somos personalidades muy distintas, somos personalidades muy complementarias y tenemos esa capacidad innata, que no se da solo en nuestro caso, que hay muchos hermanos y muchos ejemplos ¿No? Y socios que no son hermanos. Sí, ahora está hablando de hermanos exitosos, pues me vienen a la mente unos cuantos, ¿no? Pero que al final es tener a alguien, pues es como, sí, como un socio, o como puede ser tu pareja, ¿no? Que te complemente y que de alguna manera te haga poner los pies en la tierra en algunas ocasiones en las que van a venir, pues eso, gente, tiburones, ¿no?, que están en el mar y que lo único que buscan es gente, pues, que puede picar, ¿no? Y que al final no buscan su propio interés, y eso yo creo que es importante discernirlo, y si tienes a alguien al lado te puede ayudar a tomar mejores decisiones. Sí, creo que es muy importante tener contrapesos, porque en este mundillo, y seguramente en otros campos también, se crea una especie de burbuja, ¿no? Una especie de... yo lo asimilo quizá a las oposiciones, ¿vale? Dejadme que os lo explique. Yo creo que cuando tú estás opositando hay una expectativa muy grande, ¿no? O sea, ya en cierta medida ya tienes arrojado quizá el valor del que ha conseguido la oposición, ¿no? Cuando en realidad estás al principio del camino y nada, absolutamente nada, te puede garantizar que vas a llegar.
Pues yo creo que en las startups puede parecer lo mismo, ¿no? O sea, tú tienes un sueño, lo visualizas, te ves reventándolo, pero claro, es que hay un camino, es decir, no te puedes arrogar el éxito al principio de la carrera. ¿Qué ocurre? Que si tú te tomas esa pastilla, ¿vale?, estás mucho menos preparado para pelear con los problemas que te va a tocar lidiar. Entre otros, esa gente que quizá puede aprovecharse o quizá pensar que estás mucho más adelantado de lo que estás todavía. Entonces yo creo que por eso es bueno tener contrapesos, ¿vale? Saber dónde estás y de vez en cuando hacer unos ejercicios importantes de humildad, porque allí todo el mundo te está diciendo que eres el más guapo. Pero es que ellos te quieren vender muchas veces, entonces les interesa decirte que eres el más guapo de todos. Y yo creo que cuando alguien te dice que eres muy guapo, tienes que desconfiar por 10. Coincido totalmente. Al final para mí se traduce en una gestión de las expectativas y lo hablábamos antes cuando haces la transición de la carrera académica a la carrera profesional y pasa igualmente con esto, o sea, la ilusión es legítima, es decir, la tienes que tener sí o sí para emprender, para montar una startup, pero tienes que tenerla controlada, es decir, tienes que tener las herramientas y los apoyos necesarios para que eso no te haga perder la cabeza, ¿no? En busca del dorado, ¿no? En cierta medida. Y al final hay algunos players, algunos stakeholders en este mercado que lo único que buscan es su propio dorado. Entonces, en la medida en la que tú te creas que estás más cerca del dorado, pues ellos te venden un producto o un ticket más alto. Entonces, al final, eso es pernicioso. Entonces, la recomendación que haría es esa, ¿no? Pero a mí me parece que el cómputo, o sea, no sé cómo, el cómputo al final es positivo. Es decir, pienso que se genera valor, que hay ideas muy interesantes. Nosotros tenemos clientes que han montado empresas en España que están funcionando fantástico, ¿sabes? Y creo que yo me quedaría con eso, ¿no? O sea, con esas recomendaciones para evitar caer en trampas, pero sí que me quedaría también con un mensaje positivo de no es todo humo, ¿sabes? No es todo humo, es decir, hay proyectos que realmente despuntan. De hecho, lo que creo que se podría hacer en algunos casos es incidir todavía más de que el porcentaje de proyectos que despuntan es mucho más bajo de lo que te quieren hacer creer. No, si yo pienso que el principal enemigo es uno mismo. Eso es. Digo, si yo creo que es como en todos los campos, es decir, o sea, el ecosistema, o sea, tiene sus pros y sus contras, pero uno mismo se puede creer que ha avanzado mucho más y entonces es, desde mi punto de vista, más vulnerable, ¿no? Y eso es a lo que me refería. Totalmente, totalmente. Para terminar con el episodio de hoy, me gustaría preguntarte por tu Álvaro más personal, ¿no? ¿A qué dedicas el tiempo libre, aparte de pasear a tu perro? ¿Vale? ¿O en qué cosas disfrutas o qué cosas te hacen disfrutar más? Pues la verdad es que yo siempre he sido bastante workaholic. Ya lo sabe todo el mundo desde los tiempos del We Are Still Working for You en Instagram, a altas horas de la noche en el despacho y demás. Y a mí, yo soy una persona que disfruta trabajando y que disfruta pues estando cerca de los clientes y gestionando todo lo que eso conlleva, ¿no? A nivel personal también he tenido que buscar espacios que me ayuden a tener mayor equilibrio, porque al cabo de los años, pues trabajar con tanta intensidad y tan seguido tiene consecuencias importantes, devastadoras, ¿no? Entonces, a día de hoy, lo que más me gusta, además de pasear a mi perrito, Salchicha, que es famoso en redes, que se llama Gofio, a mí lo que más me gusta desde siempre son las motos. Entonces me gustan las motos, el deporte y la naturaleza. Y cuando tengo un rato, o el fin de semana o lo que sea, pues a eso dedico mi tiempo. Y la verdad es que me apasiona también. Las motos antiguas, las motos de campo, las motos MotoGP, no sé, yo creo que nuestros espectadores merecen un poco más de detalle, ¿no? A ver, a mí me gustan esto es como todo, me gusta el deporte y me gustan las motos, pero no me gusta ni ver el deporte en la tele ni ver las motos en la tele. O sea, ¿te gusta el barro? A mí me gusta hacerlo yo. Esto es como lo de emprender. A mí me gusta ver cosas de emprendimiento y tal, pero me gusta todavía más hacerlo yo, ¿no? Entonces, a mí las motos, he tenido motos pues de todo tipo, ¿no? Desde cacharros antiguos. ¿También has sido mecánico? Sí, porque yo cuando estudiaba, bueno, a mí se me fue la cabeza y cogimos las motos de nuestros tíos que llevaban 30 años abandonadas en el pueblo y entonces yo vi la oportunidad, claro, no tenía pasta, entonces vi la oportunidad de tener una moto bastante barata y entonces las restaurábamos, las arreglábamos. Bueno, y restaurarlo es quizá demasiado, ¿no? Pero... Bueno, las apañabas para poder darte una vuelta, ¿no? Yo me acuerdo que esas vueltas te sabían a gloria, porque igual tenías que dedicarle
muchísimas horas. Pequeño detalle hasta que una se nos prendió fuego y ahí acabó un poco el tema. Sí, efectivamente, luego cuando una se nos prendió fuego, porque evidentemente no somos mecánicos ni somos profesionales, pues si se te prende fuego una moto, que es bastante... Es una señal del cielo Sí, que creo que hay que saber interpretar correctamente. tal cual. Y entonces luego ya pues me compré una moto de carretera y la verdad es que la disfruté muchísimo, ¿no? Pero ahora no tengo tanto tiempo por mis circunstancias personales y entonces ahora he cambiado y ahora tengo una moto de campo y suelo hacer salidas cortas por aquí, por los alrededores de Zaragoza, donde vivimos, y la verdad es que disfruto muchísimo. Y con el deporte pues igual, ahora estoy haciendo menos actividades de las que me gustan, pero tengo que conservarme en forma para cuando pueda hacerlas. A mí me encanta el tenis, me encanta la montaña y ahora tengo menos tiempo para hacer esas dos, pero bueno, voy al gimnasio como modo de supervivencia física. ¿Y cómo esperas que evolucione tu hobby? ¿Cambiarás o cambiarás de moto o qué? A ver, yo soy bastante tenaz y persistente en una cosa, entonces la última moto me duró 8 años y esta, O pues sea, que te queda campo para rato. esta que es bastante reciente, pues yo creo que me queda moto de campo para rato, pero nunca se sabe, porque al final el vicio es el vicio, igual se cruza otra oportunidad o lo que sea y podemos cambiar. Vamos, yo de esto lo que concluyo es que, como en casi todo, ¿no?, se necesita una válvula de escape, ¿no? En ocasiones quemar adrenalina puede ser una de ellas, ¿vale? Cada uno tiene su fórmula secreta y en este caso pues yo creo que Álvaro ha encontrado un deporte de cierto riesgo donde lo disfruta, ¿vale? Y donde todo ese estrés acumulado pues da rienda suelta y lo libera, ¿no? Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado en la breve entrevista de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Os esperamos en la siguiente, donde sí que traeremos a un invitado especial. Y nada, muchas gracias por seguirnos.